tal? ¿Cómo están? Los vamos a acompañar en Panorama Global, ya pasando en la Argentina el mes de cuarentena y en otros países esto se vive prácticamente con una radiografía, a lo mejor diferente, pero con la misma receta. La gente en sus casas y de a poco se flexibilizan algunas actividades. Paraguay en ese sentido no es la excepción, muy cerca de nosotros. Este es el informe que compartimos con ustedes. Soleni, a través de su cuenta de Twitter, comunica: hoy procesamos 319 muestras, 7 casos positivos, 6 del exterior y 1 sin nexo, 3 internados, el resto en aislamiento domiciliario, 3 nuevos recuperados, sumando así 70. Total de casos confirmados 220, después de haber tenido 2 días sin casos de coronavirus. Ahora se confirman 7 casos positivos, 6 de ellos del exterior. Hay que recordar que en las últimas horas hemos reportado contingentes que llegaron, por ejemplo, en un vuelo humanitario de Estados Unidos, otros que ingresaron por la vía del Puente de la Amistad, como reportábamos recién, o en Pedro Juan Caballero, eventualmente en Frontera Seca. Así es, y las autoridades de Cancillería no querían contar la cantidad de personas que llegaron con síntomas respiratorios porque decían que no se quería que se discrimine contra ellos. Pero aquí tenemos 6 del exterior, entonces los nuevos casos, y esto va a variar un poquitito nuestra curva seguramente más adelante, pero bien nos decía el doctor Guillermo Sequera que hay que tomar los datos por semana y no por día. Hoy el ministro Federico González decía que del grupo que llegó de Estados Unidos, solo algunos habían ido hasta el centro militar que se mencionó en un primer momento y que otros incluso fueron a su casa porque presentaban síntomas respiratorios y que se ha ordenado el aislamiento domiciliario de estas personas hasta tanto se tenga el resultado de las pruebas de coronavirus. Y como podemos observar, hay 6 casos positivos de personas que han llegado del exterior. Habrá que ver si tienen vínculo con este vuelo humanitario hecho desde los Estados Unidos o de algunos de los compatriotas que ingresó desde otro punto. Dato importante también, 3 nuevos recuperados, sumando así 70 casos de personas recuperadas. Ningún muerto, felizmente. Hasta ahora lo que tenemos es 3 personas internadas. Entramos a la oficina del presidente. Les contamos que Chile prácticamente se está caracterizando por tener muchos problemas a la hora de hacer los operativos con los cuales se intenta mantener a la gente en sus casas y el control de todo lo que se relacione justamente con el COVID-19. De esta manera se puede testimoniar en el siguiente informe periodístico. Situaciones de personas graves en estos 2 brotes a los que hago alusión en la comuna de Quilicura y la comuna de Estación Central, pero, por ejemplo, ayer se logró convencer a 50 de las personas, de las 250 personas de Quilicura, que se trasladaran a distintos hostales sanitarios, fundamentalmente hoteles, y esperamos que eso siga hoy día para lograr que las 250 personas de esta comunidad puedan hacer su cuarentena en una forma segura, con alimentación, con cuidado y por supuesto con una vigilancia de salud por si alguno de ellos presenta síntomas más serios de enfermedad. En relación al recinto penitenciario de Puente Alto, se han tomado también algunas decisiones como es testear masivamente a la población. Estamos hablando del orden de 980 internos. Ahí hay un total de 15 personas hospitalizadas, solo 2 graves, pero los acompañamos y creemos que van a andar bien, un interno y una persona de gendarmería, pero hemos tomado la decisión de generar un área de aislamiento dentro de este recinto penitenciario para las personas que tienen un examen positivo para COVID, aunque estén asintomáticas, y para eso se preparó evacuando a
personal, internos más bien del sector juvenil, y en segundo lugar, produciendo un traslado de un número relevante de internos a otro recinto, no es prudente que revele cuál, por razones de seguridad obviamente, que están siendo trasladados en el día de hoy para disminuir la población penitenciaria en este recinto y controlar este brote, espero, a la brevedad posible. Lo otro que quiero comentar es que hoy día en la mañana, temprano, desde las 6:30 de la mañana, tuvimos una reunión de alto nivel con la Organización Mundial de la Salud, en la cual se pidió a 5 países, en representación de sus respectivos continentes, presentar la situación de todo el continente, en nuestro caso toda América, incluida América del Norte, Central y Sudamérica, cuál es la situación de evolución del brote de coronavirus en el continente americano. Ese honor le correspondió a Chile y creo que es importante poner en común algunos de los temas que se conversaron en esta reunión y sobre los cuales va a haber, por supuesto, pronunciamientos o discusiones en los próximos días. En primer lugar, se habló ampliamente del sentido y del concepto de nueva normalidad. Como se sabe, este concepto fue acuñado por la Organización Mundial de la Salud para tratar de hacer comprensible que la nueva etapa o lo que viene después de este periodo de pic o de alta intensidad es una situación no de vuelta completa a la normalidad que teníamos antes, sino a la mantención de vigilancia epidemiológica, test diagnóstico, en fin, una serie de acciones para lograr que las olas siguientes de esta epidemia, que pueden durar varios años, sean siempre controladas y lo más suaves y decrecientes posible, como ha sido habitualmente la historia de las epidemias que han afectado a la humanidad, que duran varios años los brotes y van disminuyendo, salvo el caso particular de la gripe española del año 1918, que tuvo un brote muy suave, se produjeron medidas muy duras de aislamiento que dejaron continentes enteros prácticamente sin enfermedad. Después esas medidas se alivianaron y vino una segunda ola muy mortífera y es por eso, ¿no es cierto?, que los países buscan tener la mayor cantidad de inmunizados posible para precisamente lograr esta nueva normalidad con los mecanismos que están discutiéndose a nivel de la Organización Mundial de la Salud. La organización también ve que es necesario una nueva economía mundial post-COVID y se habló en esta reunión de que todas las agencias ya financieras, económicas, mundiales están trabajando en esto porque efectivamente la recesión mundial que va a afectar al planeta después o en los meses que vienen está plenamente consciente para todo el mundo en lo que se traduce en hambre, falta de acceso a medicamentos, falta de cuidados médicos y los riesgos que ello implica. Creo que también es muy relevante señalar que se habló extensamente con la experiencia no solo de los que participamos haciendo ponencias, sino que después a través de las preguntas, que hay un interés muy enorme por entender mejor este brote epidémico y dentro de esto hay una pregunta crucial respecto al número de personas que cursan una infección por coronavirus sin presentar ningún síntoma, asintomático, y esto quiere decir que no necesitan medicación, no necesitan cuidado médico, no se hospitalizan. En la estimación de esta reunión de esta mañana se señala que los números están convergiendo alrededor de un 75%. Esto quiere decir que de cada 100 personas que hacen una infección por coronavirus, 75 de ellas no sabe, no tuvo síntomas, no tiene ninguna noticia de que alguna vez cursó esta enfermedad, pero lo que es muy relevante
estas personas quedan inmunes para adquirir esta infección en al menos un tiempo de varios meses. No podemos extenderlo a años porque todavía falta información, pero al menos durante varios meses, y puede significar, ¿no es cierto?, según la organización, que las cifras de letalidad, o sea, cuántos fallecen por número infectado, el requerimiento de pensar en nuevas olas, en la medida en que mucha gente, más de lo que se cree que es inmunizada, aparece muy relevante. Respecto a lo que nosotros hemos llamado carnet COVID, que básicamente lo que señala es que las personas que tuvieron un PCR positivo y tuvieron la infección han cumplido la cuarentena, como mencioné ayer, de 14 hasta 28 días y que por lo tanto tienen una muy baja probabilidad de enfermar a otros o enfermarse ellos de nuevo, al menos en los próximos 3 meses por ser conservador. Este tema está muy candente en la Organización Mundial de la Salud. A las autoridades allí representadas no les gusta el nombre que han dado algunos países a este carnet COVID, como lo hemos llamado nosotros, que lo han denominado más bien pasaporte de inmunidad. ¿Por qué? Porque estiman que hacer una extrapolación a que la inmunidad es suficiente no les parece adecuado, les parece mucho más adecuado certificar que las personas cumplieron aislamiento, están ya de alta de su enfermedad, asimilando más al concepto de carnet de alta que de otra cosa, y también iba a haber un pronunciamiento hoy día en la tarde de la Organización Mundial de la Salud, también de nuestro comité de expertos, respecto al rol que juegan los exámenes de anticuerpos, porque nosotros sabemos que la persona que tuvo una enfermedad asintomática, hacerle un examen de PCR 14 días después de que estuvo en contacto con alguien, va a ser siempre negativo, probablemente negativo, pero esa persona, si hizo la infección, va a tener anticuerpos en su sangre que dan un testimonio indesmentible de que estuvo en contacto y se enfermó o al menos levantó defensas contra el virus. Los mantendremos al tanto de estos avances. Es completamente legítimo decir que con 3,5 meses desde la llegada de este virus a tener contacto y a enfermar a los seres humanos, todavía pareciera que hay mucho más que aprender que por decir o por señalar como conocido con seguridad, y en ese sentido tenemos que estar muy atentos a las experiencias de otros países, a la evidencia científica, porque cada día aparece información nueva que puede tener una repercusión extraordinariamente relevante en el manejo de esta pandemia y de la salud de la población, no solo hoy día, sino por supuesto en el futuro. Sin decir más, dejo con ustedes a la subsecretaria Paula Daza para que dé cuenta de las cifras del día de hoy. Muy buenos días. Antes de partir con las cifras, quiero recordar que hoy día tenemos comunas dentro de nuestro país que entran en cuarentena a partir del día de hoy, otras comunas que terminan su cuarentena y otras comunas que han mantenido su cuarentena. Las comunas que entraron el día de hoy en cuarentena en la región metropolitana, la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la comuna de Quinta Normal y Independencia hacia el sur. En la región de Ñuble, las comunas que salen de cuarentena serían Chillán y Chillán Viejo. Por otro lado, se prorroga la cuarentena durante esta semana la comuna de Arica, la parte centro de Arica, también el sector norte de Ñuñoa, el sector norte de Santiago y el sector norte de San Bernardo. Puente Alto, el sector poniente, el bosque completo, la zona urbana de Temuco, de Osorno y de Punta Arenas. Todas estas comunas se mantendrían estas medidas por 7 días hasta la próxima semana. Antes de dar la cuenta, me quiero detener unos minutos para informarles y recordarles cómo es el análisis y por qué vamos tomando estas medidas semana a semana. Aquí tenemos un objetivo que es detener la propagación rápida del COVID-19 en nuestro país. Y es por eso que para poder evaluar
medir y saber cómo tomamos estas decisiones es que se basan en evidencia científica, en la recomendación de expertos internacionales y expertos nacionales. Las variables que se usan son cómo han ido aumentando las últimas semanas los casos nuevos. ¿Cuántos casos nuevos tenemos en una población? ¿Qué es lo que hemos llamado incidencia? ¿Qué tan concentrado está este número de casos nuevos? ¿Es en un territorio pequeño? ¿Es en un territorio que está grande? Y la tercera variable, y una de las variables más importantes, es lo que hemos llamado variable sanitaria. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una variable sanitaria? ¿Cuántos adultos mayores? ¿Cuántos enfermos crónicos? ¿Cuál es la respuesta sanitaria que podemos darle a esas personas en caso que se enferman? Y otras variables que es tremendamente importante, porque aquí tenemos una amenaza, que es el coronavirus, pero tenemos otras amenazas de salud que vemos el impacto negativo que producen las cuarentenas en la población. Y ahí estamos viendo los efectos en salud mental, estamos viendo la angustia, la ansiedad, estamos viendo los problemas de la toma de medicamentos y también la respuesta de otras enfermedades crónicas como la hipertensión, estamos viendo las enfermedades cardiovasculares, si las personas van o no a sus controles. Y es por eso que cada una de estas medidas, semana a semana, la evaluamos rigurosamente para que las personas que estén y van a estar en cuarentena mantengan este resguardo. Finalmente quiero decir, antes de ir a la cuenta, que aquellas comunas que no están en cuarentena tienen que mantener todas las medidas de aislamiento que son necesarias para disminuir la propagación del virus. Estamos hablando del distanciamiento social, del lavado de manos, estamos hablando del uso de mascarilla y estamos hablando también y sobre todo de cuidar a esos adultos mayores que sabemos que son ellos que en caso de enfermar pueden terminar en forma grave hospitalizados. Con respecto a la cuenta, en el día de hoy, quiero informar primero la información a nivel internacional. La situación mundial es que al día de hoy se han registrado más de 2.600.000 personas contagiadas con coronavirus, de los cuales más de 184.643 han fallecido. Del total de personas al día de hoy se han recuperado 721.531 personas. Con respecto a la situación de los países a nivel mundial, el país que tiene más casos confirmados sigue siendo los Estados Unidos, con 842.624 casos. En segundo lugar, España, con 213.000. En tercer lugar, Italia, con 187.000. Y Francia, con 147.000 casos confirmados. ¿Cómo es la situación en nuestra región, en Latinoamérica? La situación en Latinoamérica sigue siendo Brasil, que tiene 46.000 casos confirmados, de los cuales han fallecido 2.934 personas. Después México, con 10.544 y 970 fallecidos. Y Ecuador, con 10.850, con 537 fallecidos. Después tenemos a Perú, Colombia y Argentina. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Como todos los días, informamos la situación de Chile a las 21 horas del día de ayer, los casos confirmados hasta las 21 horas del día anterior, durante 24 horas. La situación es la siguiente. Se han registrado durante esas 24 horas 516 casos nuevos, lo que nos lleva a un total a la fecha de 11.812. Eso significa que a la fecha 5.804 personas se han recuperado, es decir, del total de casos confirmados se han recuperado un 49% de todos. Eso significa, como lo hemos dicho, que estas personas se encuentran en una etapa donde no son capaces de transmitir y tampoco son capaces de ser contagiados. Finalmente, quiero lamentar al día de ayer, a las 21 horas, el fallecimiento de 8 personas. Se han notificado 7 son de la región metropolitana, 1 de la región de los lagos, lo que nos lleva a un total de 168 personas fallecidas. De ellas, 5 de las personas que fallecieron en el día de ayer recibieron tratamiento proporcional. Quiero dejar al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, para que continúe con la cuenta.
Muy buenos días. Se ha hablado bastante acerca del dicho de que las pandemias sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Y ayer hemos visto una de las situaciones lamentables en cuanto a casos de discriminación, de racismo, y eso obviamente es muy, muy condenable. Por otro lado están los casos buenos, en donde durante el fin de semana vimos el caso de la señora Miriam, la señora que vive en Concepción, quien desarrolló, elaboró con sus propias manos mascarillas para ponerlas a disposición de sus vecinos de forma gratuita. Y al igual que ella, yo hoy día estoy utilizando una mascarilla que han elaborado en el Hospital del Carmen de Maipú. Los propios funcionarios han capacitado a vecinos de la comuna de Maipú y ellos han realizado mascarillas para poder entregar a los pacientes con el objetivo de cuidar también a nuestros funcionarios, que tal como lo he dicho en días anteriores, agradezco profundamente la labor que realizan día a día en cada uno de los hospitales y consultorios del país. En relación a la cantidad de personas que hoy día se encuentran en hospitalización, tenemos un total de 411 personas que se encuentran en hospitalización de cuidados intensivos y de ellas 316, es decir, 3 de cada 4, se encuentran con ventilación mecánica. Hay 75 personas que se encuentran en condición crítica de salud. Quiero mencionar y recordar acerca de nuestra capacidad de ventilación mecánica. Al día de hoy tenemos 536 ventiladores mecánicos disponibles, es decir, que están sin utilización y pueden ser ocupados por cualquier ciudadano de nuestro país. Hay que recordar que desde el Ministerio de Salud nosotros estamos comandando tanto el traslado de pacientes de un recinto a otro, como también el traslado de ventiladores desde un hospital a otro en caso de ser necesario. Quiero explayarme un poco en esta situación de los ventiladores, que se ha hablado bastante, y contextualizar cuál era la situación inicial, cuál es la situación actual, para también contarles acerca de la situación que nosotros tenemos planificada. Nosotros en un comienzo contábamos con 1.229 ventiladores, esto es al 15 de marzo del año 2020. Nuestra planificación incluyó una serie de acciones. ¿Cuáles son estas acciones? Primero, la compra de ventiladores. También la disposición de ventiladores pediátricos que se pueden ocupar en adultos, ventiladores que estaban como backup en ciertos hospitales que también se pusieron a disposición y se habilitaron las camas, y también ventiladores que fueron reutilizados, reacondicionados para ser dispuestos para esta pandemia. Al mismo tiempo, hemos establecido también con la Sociedad de Medicina Intensiva del país la posibilidad de poder ocupar más de un paciente con un solo ventilador. Esto se llama ventilación dual y eso también se está implementando. Al día de hoy tenemos, adicional a los 1.229, tenemos 94 nuevos ventiladores que han sido distribuidos en los distintos recintos del país. Tenemos 27 máquinas de anestesia que han sido reconvertidas para poder atender a pacientes en una cama intensivo, representando solo el 5% de la cantidad de máquinas anestesias que nosotros podemos reconvertir. Es decir, tenemos bastante espacio para seguir creciendo en esta reconversión de máquinas de anestesia. Bueno, uno de los alcaldes de Brasil dio una entrevista periodística detallando cómo se preparan para seguir atravesando esta crisis a nivel mundial que se relaciona, por supuesto, con cómo protegerse del coronavirus. Nos vamos ahora a la región, a Brasil, que es el país más golpeado por la pandemia aquí en América Latina. Y con estas imágenes que llegan desde Manaus, que es la capital de la Amazonía en Brasil, y que está viviendo, como vemos, un caos sanitario con los cementerios que han comenzado a abrir fosas comunes.
Y hay una polémica durante este día porque el ministro de la Secretaría de Gobierno, que es el general Luis Eduardo Ramos, está criticando que los medios de comunicación divulguen estas imágenes, porque según él, la crisis del coronavirus ha tenido una cobertura muy negativa y considera que transmitir esas imágenes en todo horario es inapropiado y le está pidiendo a los medios de comunicación que divulguen, según él, y aquí cito sus propias palabras, tanta cosa positiva que también está pasando. En un momento en que el alcalde de esta ciudad dio una entrevista en la que aparece llorando al momento de relatar el drama que se está viviendo, donde comenta que es como estar en una película de terror prácticamente. Describió que los doctores, tal como ya ha pasado en otras partes del mundo, están decidiendo a quienes salvan y le están pidiendo más recursos al gobierno de Jair Bolsonaro, quien también hemos visto cómo se ha enfrentado con las decisiones que han tomado desde las autoridades locales. En Manaus, en promedio, en circunstancias normales, digamos, morían entre 20 y 30 personas al día, pero esa cifra en el marco de esta crisis ha subido a al menos 100 fallecimientos diarios. Ya tienen el 90% de sus camas UCI ocupadas, cuando todavía Brasil no ha llegado al pic de la pandemia. Sí. Y las cifras que se han entregado ya muestran que están a punto de superar las 3.000 muertes. Hay casi 46.000 contagios y de acuerdo a los cálculos que hacen los expertos, esas cifras podrían ser hasta 15 veces mayores, tomando en cuenta que no se han hecho la cantidad de testeos. Claro, que hay un subtesteo, ¿no? Y por eso uno ve y la cifra de víctimas fatales es bastante más alta de lo que uno proyecta en relación a los contagiados. Así que es un tema que obviamente genera muchísima preocupación y esas imágenes le hacen recordar también lo que veíamos en Estados Unidos, sí, en Hart Island, donde también se han tenido que hacer estas fosas comunes porque sencillamente algo tan básico como tener servicios funerarios no están dando abasto con la cantidad de víctimas fatales. Exacto, un panorama que ha sido recurrente además en otros países de América Latina. Ya revisábamos esta misma semana el caso de Ecuador, que le ha tocado vivir algo similar en cuanto a la falta de testeos, que da cuenta que la cantidad de fallecimientos y de contagiados podría ser incluso mayor, y también el problema que hubo por las funerarias que no han ido a recoger a las casas de quienes han fallecido, los cadáveres que se habían acumulado durante varios días y que ahora están tratando de subsanar ese problema. Pero vamos a revisar lo que ha ocurrido en Europa durante este día, porque se entregaron las últimas cifras de los fallecidos en las últimas 24 horas y que muestran que en total ya van al menos 22.000 fallecidos en España, con la última cifra diaria que da cuenta que 440 personas murieron de coronavirus en esta última jornada. O sea, es un alza muy leve respecto a los 435 fallecidos del día anterior y por lo tanto la tendencia semanal se mantiene. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, consiguió la aprobación del Congreso para extender el confinamiento hasta el 9 de mayo y anunciaron además en Madrid que van a suspender todas las fiestas populares entre mayo y octubre para así evitar aglomeraciones y contagios. Y el Ayuntamiento de Madrid ni siquiera sabe todavía si es que van a poder abrir las piscinas públicas ahora que se va acercando el verano a Europa. Eso lo van a ir evaluando. Y también Pablo Iglesias, uno de los vicepresidentes de España, dio una rueda de prensa que estuvo dirigida especialmente a los niños por toda la confusión que hubo en su momento respecto a este anuncio de que iban a poder salir a dar un paseo durante el día domingo. Al principio se había dicho que solo iban a poder salir a comprar comida o medicamentos junto a sus padres, pero ahora ya aclararon bien en qué condiciones esas salidas se van a permitir y van a ser, bueno, los menores de 14 años son quienes van a poder salir a caminar y jugar, pero solo durante 1 hora al día y entre ciertos horarios, que son las 9 de la mañana y las 9 de la tarde, siempre acompañados por sus padres.
Bueno, Uruguay es uno de los países que todavía no le hemos mostrado cómo se está reorganizando y cómo su sistema de salud se prepara para las diferentes contingencias con las que nos encontramos en este proceso, ¿no? Al hablar de defender y sobre todo proteger a la comunidad, a la sociedad de esta pandemia. Darle atención. Muy bien, tenemos una comunicación con Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico de Uruguay. Gustavo, buenas tardes. Willy y Daniel te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Muy bien, y bueno, nos preguntábamos cómo está Uruguay. ¿Qué mejor que vos para darnos un pantallazo de nuestro hermano país? Bueno, Uruguay, como ustedes decían, en este momento está bien, pero tenemos que ser plenamente conscientes de que esto es una larga película, ¿no? Esto no es un capítulo, esto es una serie de varias temporadas, creemos. Y Uruguay... en base a una cuarentena no obligatoria, una cuarentena voluntaria, pero con fuertes medidas del gobierno, con 70 medidas, con restricción a la movilidad, en fin, una disminución del 75% de la movilidad medida por Google. Bueno, se pudo aplanar la curva y ¿no? Todo lo que tanto se habla de evitar ese pico con un flujo de pacientes importantes en un corto periodo de tiempo que sature el sistema de salud. La curva se aplanó. Uruguay tiene en este momento 530 casos de COVID positivo y 12 personas fallecidas. Hoy falleció una persona. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando en Uruguay? Dos cosas muy importantes. Uno, la pandemia entró por los sectores socioeconómicos más altos. Entró por Carrasco, entró por el aeropuerto, entró por sectores que pudieron hacer el aislamiento y controlar la expansión, o por lo menos frenar la expansión, ¿no? Eso no es un dato menor, porque este momento de Uruguay, que lo reflejan los números, como ustedes lo decían, es una foto. La pandemia no llegó a los sectores más populares, todavía no llegó a los sectores socioeconómicos más vulnerables, donde bueno, el hacinamiento es la regla, donde aislar a un hermano de sus 3 hermanas que conviven en una misma habitación es imposible, y eso no llegó. Y estamos esperando ese momento. Realmente es lo que nos preocupa y es lo que puede hacer, y que ojalá que no sea de Uruguay un caso como Bélgica, ¿no? Que tenía una muy buena evolución en las primeras semanas, con un control, ¿no? De la situación, como cuando vas ganando el partido, vas cómodo con un 2-0, y cuando querés acordar estás 4-2 abajo. Y se complicó. En unos minutos. Entonces, nos preocupa muchísimo eso, y nos preocupa además porque esta sensación de que, como ustedes lo decían, de que la situación está controlada, los números son bajos, la curva se aplanó, pocos muertos, si bien son para cada familia un muerto es el 100% y es un drama, por un virus que mucha gente contrajo en un casamiento aquí en nuestro país. Sí. Bueno, estamos viendo un afloje en cuanto al compromiso social de mantener el aislamiento, ¿no? El fin de semana no ayuda nada el tiempo, un tiempo espectacular, unos fines de semana que invitan a salir a la Rambla a tomar mate, eso que tanto nos gusta, y hervía de gente. Entonces, ya el exhorto del gobierno no alcanza. Gustavo, sí. Quería preguntarte qué es lo que pasa en una terapia intensiva, digo, de primera mano. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa con la gente que contrae COVID-19 en una terapia intensiva? ¿Qué síntomas tiene? ¿Cómo es el día a día? ¿Qué cosas ves vos que, digamos, que estás ahí? Bueno, justamente ahora estoy en la terapia. Los pacientes tienen características muy particulares, ¿no? Porque hay determinados segmentos, particularmente cuando los pacientes son más añosos, cuando tienen comorbilidades, en los cuales se gatilla un mecanismo de autoagresión a través de la liberación de mediadores inflamatorios, ese conflicto que hay entre el sistema inmune y el virus, cosa que pasa con todas las infecciones en algún momento cuando llegan a terapia intensiva, ¿no? Con muchos mecanismos de los cuales mucho se habla, si hay coagulación, si afecta a los glóbulos blancos, si los glóbulos rojos, en fin, hay mucha teoría. Todavía estamos en una etapa de conocer la fisiopatología pura y dura
de la agresión que produce el virus, pero la consecuencia de esa agresión es una insuficiencia respiratoria grave, aguda, rápidamente progresiva, sí, con una injuria pulmonar que requiere la asistencia respiratoria mecánica para sostener la vida y que rápidamente evoluciona a un fracaso multiorgánico con compromiso cardiovascular, hemodinámico, renal, hepático, con una estadía prolongada en terapia intensiva, porque cuesta mucho recuperar estos pacientes, y una estadía prolongada en terapia intensiva expone a las complicaciones propias de lo invasivo de los procedimientos para el sostén vital. Por tanto, se contraen infecciones, en fin. Sí. Sí, ¿cuántos pacientes que ingresan a terapia intensiva se recuperan? Digo, porque tenemos el caso de los pacientes que contraen COVID-19 que se recuperan, que es muy alto, pero ¿cuántos de los que ingresan a terapia intensiva después logran salir después de un tratamiento, obviamente? La cohorte de pacientes que ingresa a terapia intensiva tiene una tasa de mortalidad muy alta, que oscila, según distintos reportes, entre el 30 y el 50%. Claro. En Uruguay, estas 12 personas fallecieron en terapia intensiva y son aproximadamente la mitad de los que pasaron por terapia intensiva. Y hay más pacientes en terapia intensiva con grandes posibilidades de fallecer. O sea, que una vez que se gatilla todo este mecanismo de agresión multisistémica, es muy difícil revertirlo. La estadía es prolongada, tenemos 2 o 3 semanas, más de 20 días en terapia intensiva también, todo lo cual contribuye al mecanismo de saturación de terapia intensiva para otros pacientes con patologías no COVID. ¿Y qué es lo que pudieron recabar de información, digo, desde el inicio de la pandemia a hoy? ¿Qué es lo que pudieron recabar que sirve hacer en terapia intensiva para recuperar cada vez más pacientes, si es que hay algo? Bueno, a ver, primero no hay vacuna, segundo no hay antivirales específicos que inhiban la replicación viral, tercero hay medicación como la hidroxicloroquina, de la cual mucho se habla, o los antimaláricos, que se ha visto que reducen la replicación viral, pero la evidencia científica que va llegando de los distintos trabajos, de los distintos lugares del mundo donde se va publicando información validada, ¿no? Porque, la información científica médica para cambiar conductas terapéuticas y aplicarlo a un paciente necesita canales de validación muy importantes. Un texto que circula por WhatsApp no es referencia bibliográfica para que uno cambie su conducta con un paciente en terapia intensiva. Y eso lleva tiempo de procesarlo. Hay miles de artículos circulando por el mundo, hay una intoxicación de información muy importante, pero la evidencia científica para el tratamiento farmacológico no es sólida y no hay un tratamiento específico más allá de la hidroxicloroquina, la acitromicina y otros fármacos que están en estudio que muestren fehacientemente que acortan la estadía y mejoran en terapia intensiva y que mejoran la sobrevida de estos pacientes. Lo vamos implementando, sabemos que esto es así, es de lo poco que disponemos, explicamos a las familias que a pesar de la escasa evidencia son de las pocas herramientas que tenemos, seguramente esto se modifique en el transcurso de las semanas porque esto es muy dinámico, pero lo que hacemos en terapia intensiva para vencer esta enfermedad es comprar tiempo, dar sostén vital mientras compramos tiempo para que el organismo resuelva la infección con los mecanismos propios, ayudados por nosotros, pero básicamente es eso lo que se hace. Y Gustavo, por lo que decías recién, lo que pasó el fin de semana, digamos, ¿se evalúa endurecer un poco más la cuarentena, digamos, hacerla oficial por lo pronto? Sí, nosotros miramos mucho lo que pasa en Argentina, ¿sabes? Argentina para nosotros es referencia permanente en todo desde la prensa a la farándula, al deporte, todo, somos parte de una misma nación, te diría, y lo vivimos como propio. La experiencia argentina de la cuarentena obligatoria para nosotros ha sido algo que miramos con muchísima atención. Nosotros digo, los médicos planteamos con mucha fuerza, ya desde los primeros casos positivos aquí, una cuarentena obligatoria, en el sentido de que temíamos que pasara esto que yo acabo de decir que ha pasado este fin de semana, ¿no? Que bueno, que se puede sostener por un tiempo, el aislamiento voluntario se puede sostener por un tiempo. Entonces, hacerlo obligatorio, el marco jurídico, la acción policial, la penalización,
que ya sea por la vía penal, poniendo a las personas presas con meses de penitenciaría por no cumplir, o con sanciones administrativas. Todo eso es un motivo de profunda discusión. La cuarentena tiene un altísimo impacto socioeconómico, además, ¿no? Hay gente que tiene que salir a trabajar. De hecho, esta cuarentena voluntaria, con medidas restrictivas por parte del gobierno, pero en definitiva voluntaria, nosotros decimos que es una cuarentena que la hace quien puede, no quien quiere. El que puede hacer cuarentena, la hace. Entonces, se protegen los sectores socioeconómicos más pudientes, pero están altamente expuestos los sectores más populares. Y eso es una preocupación brutal que tenemos. ¿Cómo está el sistema de salud en general, digo, más allá de la terapia intensiva? El sistema está sólido, continente. Se generaron rápidamente medidas de la gestión asistencial que contrajeron a un mínimo todas las actividades en las instituciones de asistencia médica, hospitales y sanatorios, las policlínicas, el control de los pacientes crónicos, las cirugías diferibles, no aquellas oncológicas o por urgencia, pero toda aquella cirugía que podía ser diferida, las cirugías cardíacas. Hubo una retracción muy importante de la actividad asistencial. Eso generó mucho espacio, tanto en las camas convencionales como en las camas de terapia intensiva. Hoy en Uruguay tenemos un porcentaje de ocupación del total de camas de terapia intensiva del 42%, lo cual es raro, es muy poco. Hay un 58% de camas libres esperando pacientes COVID. O sea, estamos muy lejos de la saturación de lo que pasó en España, de lo que pasó en Italia, ¿no? Pero puede llegar rápido. Pero eso puede llegar rápido. No podemos creérnoslo. No podemos quedarnos con que esto va a ser nuestra realidad, porque si miramos el mundo, lo que vemos es que justamente cuando te la creíste es que te pasó la ola. Cuando colapsa todo completamente, totalmente. Es así. Hasta ahora hemos podido dar una asistencia digna a todos y a todas las pacientes que han venido, de todos los sectores de la población, de todos. Y han fallecido las personas que iban a fallecer, porque esto es realmente grave cuando llega a este punto. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta comunicación, muy claro. Ojalá que siga así en nuestro hermano país, al igual que acá. Y bueno, a cuidarse, a quedarse en casa. Gracias, Gustavo. Ojalá todos podamos entender que acá no hay banderas políticas, ni... Acá hay que pelear contra esto, que es una suerte de amenaza externa, en la cual solamente la unión de todas las fuerzas sociales y de los gobiernos puede obtener los mejores resultados para la población. Así que vamos juntos. Muchísimas gracias. Hasta el 10 de mayo, Vizcarra, dentro de lo que es Perú, va a extender su cuarentena, una de las ciudades más afectadas con todo este proceso que estamos viviendo a nivel mundial. Vamos a ver qué pasa en Perú. Hoy estamos en una reunión más del Consejo de Ministros. Desde el día 6 de marzo, en que se anunció el primer caso del COVID-19 coronavirus en el Perú, estas reuniones de Consejo de Ministros, que ordinariamente se llevan una vez por semana, los días miércoles, son continuas. Estamos prácticamente en reunión permanente, porque el caso amerita estar siempre tomando conocimiento de la evolución de la enfermedad y las respuestas adecuadas, convenientes y oportunas que como gobierno tenemos que dar a la misma. Hoy ya estamos 23 de abril. Han pasado 39 días desde que se inició el estado de emergencia y un poco más aún desde que se dio el primer caso positivo en nuestro país. Fue un viernes, lo anunciamos también aquí en Palacio de Gobierno. Recuerdo ese día. En todo este tiempo, esta enfermedad compleja, dura, agresiva con los seres humanos, ha dejado un rastro de dolor, de pena, de angustia en toda la población, pero más aún en 572 familias, porque desde el inicio hasta la fecha
son 572 personas que han perdido la vida producto del COVID-19 en nuestro país. Pero esta enfermedad no solamente afecta a nuestro país, afecta a todo el mundo. Y el rastro de esta enfermedad ya nos da que más de 2,5 millones de personas en el mundo están en calidad de positivas, de contagiadas. Y a nivel global, más de 175.000 personas ya han fallecido. Son datos duros, son datos que nos llevan a una reflexión permanente. Las cifras que tenemos aquí al día de hoy es que el Perú ya ha muestreado más de 185.000 personas, exactamente 185.238, y de los cuales 20.914 son personas positivas al COVID-19. Hay que aclarar que esta es la suma de las dos pruebas que hacemos, prueba molecular y la prueba rápida. Y de las 20.914 personas en condición de positiva, 10.808 son fruto de la evaluación molecular y 10.106 de la prueba rápida. Siempre dijimos que eran complementarias, que una prueba no reemplaza a la otra, pero ven lo importante, 10.000 personas identificadas por la prueba rápida, que si no hubieran recibido esta evaluación, estarían quizás confiadas sin saber que ya eran portadoras del virus y no teniendo los cuidados que corresponden, porque como sabemos, este enemigo silencioso en muchos casos es asintomático. A muchos de los que lo tienen no presentan ningún síntoma, y eso lo hace aún más peligroso, porque genera confianza en la gente para seguir contagiando. Sería fácil tener cuidado de una persona que muestre claros síntomas, ¿no? Y entonces tendríamos el cuidado correspondiente. Pero un porcentaje importante de personas contagiadas con el COVID-19 no tiene síntomas, no tose, no hace fiebre, no tiene malestar, pero contagia. Y eso ha dado lugar a que ya tengamos más de 20.000 casos positivos y que de ellos 2.786 se encuentren en condición de hospitalizados. En las diferentes instituciones de servicio de salud, 961 en salud, 854 en el MINSA, 746 también en clínicas privadas y 225 en las instituciones de salud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Muchos de ellos en Lima, donde es la mayor cantidad de personas hospitalizadas, pero también distribuidas en casi todas las regiones del Perú. Y de ellos tenemos que hasta la información actualizada, 572 personas han fallecido. Esa que es una cifra dura, que duele y que una vez más damos las condolencias a los familiares de estas personas que han fallecido como consecuencia de este virus, pero también nos permite ver que la letalidad en nuestro país es del 2.74%. Es decir, del total de casos identificados como positivos, que son 20.914, el 2.74% de ellas ha fallecido a pesar del esfuerzo que se ha puesto en las diferentes instancias de la enfermedad. Y como dimos los datos a nivel mundial, con más de 2,5 millones de personas positivas y 175.000 en condición de fallecida a nivel mundial, vemos
que el porcentaje de letalidad es del doble en el mundo que en el Perú, lo que muestra que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo a pesar de lo duro de esta situación. Pero la curva sigue en su ascenso. No hemos llegado aún a la cumbre de esta curva en ascenso. Y entonces, de manera responsable, después de escuchar los informes y recomendaciones de los entes técnicos, después de conversar también aquí con todos los miembros del Consejo de Ministros, y siendo consciente de que esta enfermedad nos obliga a no bajar la guardia, también nos obliga a tomar decisiones siempre pensando en el bien del país. Y lo más importante del país es su gente, es la salud de los peruanos y peruanas, es la vida de su población. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. El estado de emergencia que iba a ser hasta este domingo se extiende hasta el domingo 12 de mayo inclusive. Son los esfuerzos, los sacrificios que tenemos que hacer todos para vencer esta enfermedad. Y solamente hay que tener en cuenta que las fechas que estamos dando para la culminación del estado de emergencia es para comenzar a reactivar y a reiniciar gradualmente las actividades que desarrollábamos antes del estado de emergencia. Pero ratifico una vez más, esta enfermedad nos obliga a cambiar nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos. No es que la extensión del estado de emergencia solamente obliga a tener el cuidado en este periodo. Es algo que debemos tener muy claro todos los peruanos, que las reglas básicas, que son 3 las que hemos dado para evitar el contagio, tienen que respetarse por todos, inclusive mucho después que se levante el estado de emergencia. La higiene, el lavado de manos, el uso de la mascarilla cada vez que salgamos de nuestra vivienda y el distanciamiento de por lo menos 1 metro entre persona y persona cuando estamos en la calle, en el mercado, en la farmacia, en la tienda, en el banco. 1 metro de distancia. Eso debe ser ya una práctica habitual, permanente. Y como lo hemos dicho, por lo menos hasta que a principios del próximo año tengamos la vacuna que científicos de todo el mundo, con todo el esfuerzo, están elaborando. Es fundamental ello, es necesario. Mantengamos ese tipo de actitudes ahora, mañana y en los próximos meses para poder seguir combatiendo de manera adecuada este virus. Yo veía el día de ayer en un medio de comunicación escrito sobre una encuesta que se había hecho a todos los peruanos. Y los peruanos decían, conscientes de la situación actual, decían todos los peruanos que iban a continuar con el respeto a las indicaciones que hacíamos. Casi 100% de la población dice que va a continuar con la higiene de lavado de manos. Casi 100% de la población dice
que va a respetar la distancia social. Casi todos manifiestan que van a continuar con el uso de mascarillas. Lo único que les pedimos es que eso que manifiestan lo cumplan, que lo hagan efectivo en su accionar diario. Ya hemos generado en conciencia de la necesidad de respetar ese tipo de actitudes. Ahora cumplámosla así, de manera estricta, para poder combatir esta difícil y compleja enfermedad. Aclaro, la extensión del estado de emergencia es por 2 semanas. Concluye el domingo 10 de mayo. Creo que una confusión de cifras, hablé del 12. Son 2 semanas, concluía este domingo y son 2 semanas concluyendo el domingo 10 de mayo, que precisamente es el Día de la Madre. Y cuánto quisiéramos estar cerca a la madre ese día tan especial. Y tenemos que hacer también el sacrificio. ¿Cuántas fechas importantes estamos pasando en este estado de emergencia que nos obligan a estar lejos de nuestros seres queridos? Pero también por ellos lo hacemos. Por ellos tenemos que ser responsables y tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque estamos en la etapa más difícil de la enfermedad. Pero sin embargo, también, como ha calculado el propio ministro de Salud con su equipo de profesionales, no haber tomado estas medidas que iniciamos hace 39 días hubieran ocasionado una pérdida de vidas muchísimo mayor. Nosotros lamentamos estas 572 personas que han fallecido. Vemos países que tienen sistema de salud muy superior al nuestro, que cuentan por miles y pasan los 10.000 fallecidos en un periodo similar de la enfermedad que venimos sufriendo todos en conjunto. Las proyecciones dicen que no haber tomado este esfuerzo de todos desde un inicio, hace 39 días, podría estar generando que hoy día en el Perú estuviéramos contando por decenas de miles los fallecidos a consecuencia del COVID-19. Entonces, el esfuerzo bien vale la pena, pero tenemos que ratificarlo para poder realmente decir que hemos superado. Para ello, tenemos que contar con algún tipo de acciones. Somos conscientes de que el daño que hace este virus no solamente es en la salud de las personas, también es un daño que hace en su conjunto a toda la sociedad, que limitado de poder salir a realizar las actividades que generen los ingresos correspondientes a las familias peruanas, tienen que ahora pasar por restricciones, por necesidades que en algo queremos también atender. Por eso es que el día de hoy también hemos conversado aquí en Consejo de Ministros y hemos aprobado un concepto diferente para considerar a una mayor cantidad de hogares en un apoyo económico por efecto de este virus que afecta a todo el Perú. Yo quisiera que vean ustedes en pantalla un cuadro que resume el esfuerzo que estamos haciendo los países de la región, de Sudamérica, los que están haciendo esfuerzo económico para atender a su población. Nosotros, en función del análisis de la canasta básica de alimentos mínima que se requiere, una familia, un hogar,
está calculada en 760 soles. Para poder comparar con otros países, la ponemos en una cantidad constante que es en dólares. 760 soles equivalen a 223 dólares. Ese es el apoyo económico que ya hemos venido dando a algunas familias, a algunos hogares, pero que somos conscientes que es insuficiente, que tenemos que llegar a los que realmente necesitan. En Argentina, por ejemplo, el apoyo económico está por el orden de los 151 dólares, en Brasil 113, en Chile 58, en Colombia 41 dólares. Es decir, de todos los países de la región, quien está haciendo el mayor esfuerzo para atender a la población que requiere ayuda de su gobierno en este momento difícil es el Perú. Pero ¿a cuántas familias debemos comprender para atender a los que requieren realmente? En el país tenemos alrededor de 32 millones de peruanos. Los 32 millones de peruanos, en función del censo de hogares, forman poco más de 9 millones de hogares. 32 millones de peruanos agrupados en 9 millones de hogares. Hemos hecho una evaluación de cuántos hogares a la fecha no tienen mayores problemas de carácter económico porque tienen un sueldo que se ha mantenido hasta la fecha, porque están trabajando seguro en estas actividades económicas, productivas, para el abastecimiento de alimentos. Estamos hablando, por ejemplo, de toda la cadena de agricultura, para que llegue a los mercados, para el expendio de alimentos en los centros comerciales y en los mercados propiamente dicho. Los que atienden todo el tema farmacéutico, todos los trabajadores que están ahorita en planilla y siguen trabajando, y ellos son los privilegiados en esta circunstancia en el sistema bancario, financiero. Cuando hemos hecho un análisis del total de hogares, del 100%, existe un 25% que ahorita tienen con tranquilidad la seguridad que tienen un sueldo a fin de mes. Bueno, por ahora ponemos punto final a nuestro panorama global. Nos vamos a volver a encontrar el lunes con más noticias, más actualizaciones y también más detalles sobre cómo va a seguir la cuarentena aquí en la Argentina, porque de hecho va a seguir.